Querida cafetera, buenos días. Os conocimos hace tiempo por medio de nuestra hija, que fue la encargada de dar de baja la suscripción de su padre cuando éste se murió. Ahora yo tomo el relevo para aportar mi granito de arena y para agradeceros la compañía que me hacéis en general y en concreto en aquella temporada tan difícil de biopsias, ingresos, análisis, cuando conseguía escuchar un ratito la cafetera, suponía un pequeño remanso de paz. Gracias, cafetera, no estás sola. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable la ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín. The FAA's diversity push includes focus on hiring people with severe intellectual and psychiatric disabilities. That is amazing. And then it says FAA says people with severe disabilities are most underrepresented segment of the workforce, and they want them in, and they want them, they can be air traffic controllers. I don't think so. En cada momento de crisis del capitalismo, el capitalismo vuelve a usar las dinámicas de fuerza que le han permitido imponerse. Y eso es lo que estamos viendo ahora en el mundo. El genocidio a plena luz del día, la normalización del exterminio de un pueblo, del robo y la expropiación, el expolio de tierras a un pueblo por parte de una potencia más fuerte, la quiebra de todas las normas de las que la humanidad se ha dotado, que son el resultado de la lucha de los pueblos del mundo y de los sectores populares, que aún así siguen generando un sistema injusto y no garantizan la completa garantía de los derechos humanos. News reports have claimed that I'm anti-vaccine or anti-industry. I am neither. I am pro-safety. We'll have order. Please proceed, Mr. Kennedy. Un ocupa no es un vulnerable. Un ocupa está delinquiendo. Legislar para que quede clara esta diferencia es imprescindible. El blanqueamiento tiene que acabar ya. Por último, y lo he mencionado antes, la aplicación de medidas intervencionistas ha estrangulado la oferta y provocado una subida de los precios inasumible. En la gráfica que pueden ver, la caída de oferta disponible, un 15% desde que la ley está en vigor. En definitiva, la actual política de vivienda vaya si causa dolor. Have a criminal record versus those who are just in the country illegally? All of them, because they illegally broke our nation's laws and therefore they are criminals as far as this administration goes. I know the last administration didn't see it that way, so it's a big culture shift in our nation to view someone who breaks our immigration laws as a criminal, but that's exactly what they are. Si hay un convencimiento detrás de este plan, es que no puede haber en España una generación perdida de la vivienda. Me niego a decirles a los jóvenes que están empezando a soñar con una vida que renuncien, una vida en la que renuncien a ser propietarios porque comprar una casa es inalcanzable para ellos. Yo me niego a decirle a los menos jóvenes, a los de 36, 37, 38, 39, hasta 40, que a ellos esa oportunidad ya se les ha pasado y que quizás la generación siguiente tenga más suerte. El salario mínimo interprofesional está garantizado. Afortunadamente este gobierno le ha subido casi un 50% en los últimos años. Creo que es una buena noticia que ese salario mínimo ahora esté en los 1.138 euros y que lo que necesitamos es que siga subiendo para que las familias y sobre todo las mujeres, porque muchas mujeres son las que están cobrando ese salario mínimo interprofesional, pues puedan llegar correctamente a fin de mes. En eso trabajamos y en eso seguimos empeñados, en seguir incrementando el salario mínimo interprofesional. Hay que dejarlo así dicho, la pareja de la señora Ayuso cometió unos importantes delitos fiscales en un momento tan importante como fue la pandemia, donde todos los servidores públicos estábamos partiéndonos literalmente la cara por salvar la vida de nuestros compatriotas. Se producen todos estos fenómenos y en ese intento de politizar la justicia, de judicializar la política, es decir, de utilizar los tribunales en beneficio propio por parte del Partido Popular y concretamente de la señora Ayuso, pues nos encontramos en una situación que nunca se tenía que haber producido. Y
Nuestra Señora Policía Local de Sevilla, trabajadores del Ayuntamiento de Sevilla, me han puesto una multa tan solo por opinar, que me da vergüenza y que si no tienen otra cosa mejor que hacer, porque es mi opinión, que yo he opinado en mi mesa con las personas con las que yo compartía mi comida, la cual yo no me he levantado a enfrentarme con agentes de policía, ni a impedir su trabajo, ni a ofenderlos, ni a insultarlos, ni nada. Simplemente opino como ciudadana libre que soy en un país que vivo libremente, supuestamente, que me daba simplemente vergüenza con las barbaridades graves que hay en Sevilla. Una multa de 100 a 600 euros me han levantado de mi mesa porque dice aquí en el papelito que le he faltado el respeto y consideración a los agentes y fuerza y cuerpo de seguridad de las funciones de protección de la seguridad. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Muy buenos días, cafetera, bienvenidos una mañana más, un día más, un viernes más a este lugar en el que me gusta mucho cómo lo bautizó una vez Pedro Ballín, que decía: la cafetera es algo más que un programa, es un espacio físico, es como el bar de Friends, donde siempre hay un sitio al que volver. Pues esto es un poco lo mismo. La cafetera es un lugar en el que nos juntamos un montón de gente tratando de huir del desasosiego, de la ansiedad que provocan las noticias. Es difícil en tiempos como estos, porque no hay más que abrir las páginas de un periódico o poner un informativo para darse cuenta de que todo es un abismo terriblemente convulso, es de una angustia y de una ansiedad que hace que mucha gente se aleje de las noticias. Pero intentamos aquí salvaguardarnos de eso. Y cuando llega el fin de semana, los viernes sabéis que hacemos un programa un poquito diferente al de el resto de la semana. Porque a esta hora, cuando estés escuchando esto, querido amigo, yo estaré falleciendo en algún oscuro callejón de la corte madrileña, en alguna tertulia política, en los bajos fondos del periodismo, donde se libran las batallas con navaja y tiros inciertos. Pero por eso a lo largo de la semana dejamos algunos espacios grabados en la cafetera y os dejamos preparado para que cuando podáis, cuando os levantéis, podáis tomar un café, degustar un café cocinado a fuego lento a lo largo de la semana y con mimo, hecho con mucho mimo. Lo tenéis calentito, es lo que llamamos el café de puchero, a la vieja usanza, que se va cocinando a fuego lento. Así que gracias a todos, muchísimas gracias siempre por la compañía. Muchísimas gracias a todas las personas que hacéis de este espacio un lugar donde refugiarse, un lugar donde sentirnos todos familia, donde podemos sentirnos parte de algo. Y antes escuchábamos, cuando se abría el programa, el mensaje de María Eugenia, cuyo marido falleció. Durante aquel tiempo decía de cuidados, de tratamientos en la sanidad. Escuchábamos la cafetera a María Eugenia, que ahora se ha hecho suscriptora. Gracias, de verdad, María Eugenia. Gracias por enviarnos, por compartir con nosotros también esa historia, por hacernos sentir también un poquito parte de tu vida, un poquito importantes en ese momento que imagino fue especialmente duro. Gracias a ti, gracias a tu hija, muchísimas gracias, muchísimo afecto, y me encanta que encuentres aquí también un pequeño refugio entre nosotros. Así que nada, muchísimas gracias a todos, porque es verdad, este es un programa que sobrevive solamente porque vosotros hacéis que lo haga. Y además, cuando hago estas llamadas y siempre digo, si has pensado en alguna ocasión en hacerte suscriptor, no lo dejes pasar, este es el momento, porque hay mucha gente que nos dice, mira que lo pienso veces, pero siempre lo voy posponiendo y digo, no, ya lo haré. Y para que el programa sobreviva necesita vuestra ayuda, así que de corazón, a todos los que venís al llamado de la cafetera, de verdad, de corazón, muchísimas gracias. Bueno, vaya semana hemos tenido. En materia informativa ha habido un poquito de todo, porque nueva victoria de Houdini, el mago de la chistera, Pedro Sánchez, que se sacó un nuevo conejo de la chistera cuando parecía que su relación con Junts, que la relación con Junts del gobierno había salido volando por los aires. Resulta que
consiguieron llegar a un nuevo acuerdo. Salvaron las medidas en pensiones, en transporte, las medidas del decreto ómnibus. La semana anterior nos habíamos quedado en que Junts votaba en contra y que parecía que se aproximaba al Partido Popular. Y eso hacía augurar, a nosotros nos hacía ver, que había una nueva alineación, Junts-PP. No parece que vaya a ser así de momento, pero lo que sí que vuelve a sorprendernos, y no solamente a nosotros, ahora lo veréis en la prensa internacional, incluso a los medios de comunicación internacionales les ha llamado la atención esta nueva victoria social de Pedro Sánchez. Insisto en que es un auténtico Houdini, porque una vez más la prensa le había dado por muerto a su gobierno, e incluso decían, pues este era el enésimo abismo que el gobierno no iba a poder superar, porque era el desencuentro definitivo, el desencuentro total con los socios, con los aliados parlamentarios, lo que demostraba un gobierno incapaz de sacar adelante ninguna medida. Bueno, pues esta semana lo ha conseguido sacar adelante el decreto ómnibus sin recortar nada de lo que decía el Partido Popular que había que recortar. ¿Os acordáis? No, es que fomenta la inquiocupación. No, es que le va a devolver un palacete al PNV, que había sido hurtado por el franquismo. La paradoja es que ese mismo palacete se había comprometido José María Aznar e incluso Mariano Rajoy a devolvérselo al PNV, pero al ver que lo incluía el gobierno, decidieron votar en contra, el PP decidió votar en contra de esa ley ómnibus. Bueno, lo alucinante de todo esto es que al final van a votar a favor. También en el Partido Popular han hecho un cálculo, y es que los pensionistas en todas las comunidades autónomas se pueden inflamar si votan en contra. Pero van a votar a favor sin que se haya recortado ninguna de esas cosas. Lo de la inquiocupación, lo del IVA de los alimentos que nunca estuvo incluido, nada. Resulta que el PP finalmente se lanza a votar a favor. Han debido pensar, mejor rojos una vez que 100, y bueno, apoyarán esa medida. También la prensa internacional ha hablado de otra cosa que se ha discutido esta semana, la subida del salario mínimo interprofesional. También los datos económicos de España, que son recogidos en medios de comunicación como la CNN. Dice además que este país europeo está mejor preparado para resistir los eventuales aranceles de Donald Trump. También hemos visto cómo la crisis de la vivienda llegaba a la prensa internacional y las medidas anunciadas por el gobierno. Lo han sacado New York Times, The Guardian, Telegraph, Al Jazeera, un montón de medios. Bueno, luego vamos a ver con Pilar de la Peña todo esto porque ha tenido mucho recorrido. Pero como es viernes, efectivamente, aquí hablamos de un montón de cosas. ¿Sabéis? Hoy vamos a hablar en Plata o Plomo de una miniserie documental de 2 capítulos en Netflix, Peleas, cámara, acción. Jerry Springer, el rey de la televisión basura. Durante los años 90 se hizo fabulosamente popular en Estados Unidos un presentador de televisión, un programa de televisión, el show de Jerry Springer, que fue la semilla de la telebasura, el espejo de la telebasura, un programa donde no conocían los límites, que llegaban. Claro, pensáis que en España hemos visto mucha telebasura y habrá quien diga, hombre, aquí hemos visto desde las noches del Mississippi, el Pelícano, las crónicas marcianas, el programa Sálvame, todas estas cosas. No, estamos hablando de forzar peleas reales donde la gente, parejas que terminaban a golpes en el programa, lo único que les daba audiencia, señores que aparecían con la que decía era su mujer y se besaba en directo y su mujer era una yegua. Bueno, todo tipo de barrabasadas, excesos en la televisión que llevó a ese programa a convertirse en el programa de máxima audiencia. Jerry Springer, pero claro, era detestado por toda la profesión a pesar de que era el más visto por la ciudadanía. Una cosa tremenda. Bueno, ya veréis porque es que era tan escandaloso, como digo, no conocían los límites, que llegaron a la conclusión de que, claro, las peleas tenían que ser cada día más agresivas. Vamos a hablar de esa miniserie en Netflix que cuenta esta historia, que indaga un poquito en los protagonistas, en los productores, en quienes protagonizaron un poquito el lanzamiento de ese programa. En todo Estados Unidos, el programa se convirtió en el blanco de las críticas. ¿Hacia dónde estaba yendo nuestra cultura, nuestra sociedad?
Al enterarse de las protestas contra The Jerry Springer Show, el padre Michael Pfleger y decenas de manifestantes han exigido la retirada del programa por ser violento, pura basura y malo para todos. El programa es conocido por la violencia. Este tipo de telebasura tiene que acabarse y no será tolerada. Así que, bueno, es alucinante, no os lo perdáis porque es alucinante, claro. Aquí tenemos algunos referentes, aquí hemos hecho muchos excesos, acordaros, con lo de las niñas de Alcácer, acordaros lo que hemos visto en televisión con un montón de cosas, pero no se ha llegado a ese límite. Es que Jerry Springer llegó a juntar en televisión a un nazi del Ku Klux Klan con una persona del colectivo de judíos víctimas del nazismo, judíos que huyeron del Holocausto. Acabaron pegándose en televisión. O sea que, en fin, todavía podemos ver más. Esto mucho me temo que además cuando los productores efectivamente de la televisión descubran lo rentable que puede ser ahondar más, como descubrió esta gente, ahondar más en las diferencias morales de la sociedad, las barreras que todavía consideramos algo blindadas de la moralidad, lo divisivo, que ahondar en lo divisivo da mucha audiencia, aunque es socialmente peligrosísimo, mal nos irá. Pero bueno, el caso es que luego vamos a reflexionar sobre esto y después también en literatura, con Clara Nuño. Vamos a hablar con la autora Pilar Adón. Ha publicado un pequeño libro de cuentos, Las Iras, donde a través de la mirada de chicas jóvenes pero el asesinato, del trauma, se explicita. Vamos a hablar con Pilar Adón aquí en la cafetera y hablaremos así un poquito también de libros y todo eso. O sea que tenemos un montón de cosas. Hoy no hablaremos de videojuegos, eso sí. Hoy no profundizaremos. Total, me paso la semana hablando de las gafas de realidad virtual. A ver si ya le he dicho a Iker, oyente de la cafetera, después de oírme en mi fundamentalismo de la realidad virtual, que me ha hecho tan proselitista, me paso el día convenciendo a la gente para que las pruebe, para que pruebe las gafas, para que pruebe, pero no solamente a jugar, a hacer deporte con gafas de realidad virtual, que pruebe a ver películas y como parezco un vendedor de gafas, ya le he dicho a Iker, un oyente que me escribió, me dijo: Fer, que sepas que te he oído hablar tantas veces de esto que me he comprado unas. Y entonces le he dicho, pues te tienes que venir un día a la cafetera. Pero no será hoy, será en las próximas semanas. También haremos cambios en la cafetera, por cierto. Los lunes vamos a intentar reorganizar un poquito las materias que tratamos. Los lunes vamos a hablar en la cafetera sobre derechos humanos. Y el Día del Oyente lo trasladamos a los miércoles. De manera que será los miércoles y los viernes, hablando de libros, cuando conversemos en la cafetera con Clara Nuño, miércoles y viernes, y los lunes hablaremos aquí sobre ONGs, organizaciones, iniciativas. Intentaremos mantener eso como una norma, que cada lunes conozcamos algún proyecto de alguna comunidad, algún grupo de movilización de vecinos, de mareas, de colectivos que se estén movilizando en defensa de algo, que puede ser contra los molinos de viento que invaden los parajes, que puede ser contra la papelera de Altri o contra... Bueno, buscaremos pequeñas organizaciones no gubernamentales con pequeños proyectos, o también las grandes, pues si ONGs como Greenpeace están haciendo alguna campaña específica sobre el reciclaje o sobre... Intentaremos que los lunes sea ese día, el día de las ONGs. Lo teníamos extraoficialmente los miércoles, pero de manera desigual. Ahora estamos intentando centrar y organizar bien en paquetes para que tengáis también muy presente qué días se hacen las cosas. Y el resto del programa intentaremos, también vamos a ver si revisamos un poquito el resto de secciones, pero este es el nuevo panorama para la cafetera. Así que comenzamos. Esto es la cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? Que el mundo hoy no se acaba. No dejemos... Y con este preámbulo, así podemos llegar a las noticias de actualidad, porque es que vais a alucinar. Resulta que sabéis que se produjo un accidente aéreo sobre el río Potomac, en Washington. Un avión de pasajeros chocó con un helicóptero militar. Colisionaron, dejando un rastro de muerte y dolor. No hay supervivientes de la catástrofe. Las imágenes
de los intentos de rescate en la superficie del río. No ocupan las portadas de todos los periódicos, está en la portada del periódico El País, por supuesto en todos los norteamericanos, también en el periódico El Mundo, también en el periódico ABC, también en La Vanguardia, también en el periódico La Razón. 67 muertos tras chocar en Washington un avión de pasajeros y un helicóptero militar. Pero fijaros lo que pasó ayer. Donald Trump compareció para dar cuenta de este accidente. ¿Y sabéis a quién culpó? A las políticas de igualdad y de inclusión en las Fuerzas Armadas de la etapa de Biden y Obama. Ya hay que ser un inmoral, primero, para inventarse una tesis sobre que las políticas de igualdad y de inclusión son las responsables de esto. Bueno, pero nada es suficiente para el inasequible Donald Trump. Decía que se ha descuidado la contratación en estas organizaciones donde se ha llegado a seleccionar a personas poco cualificadas y gracias a esas políticas de inclusión, cuando la prensa, cuando los periodistas le preguntaban ¿y no le parece un poco precipitado cuando no se saben las razones inventarse esto? Decía no me lo parece. You can't have regular people doing that job. They won't be able to do it. But we'll restore faith in American air travel. I'll have more to say about that. I do want to point out that various articles that appeared prior to my entering office, and here's one. The FAA's diversity push includes focus on hiring people with severe intellectual and psychiatric disabilities. That is amazing. And then it says FAA says people with severe disabilities are most underrepresented segment of the workforce, and they want them in, and they want them. They can be air traffic controllers. I don't think so. Las políticas de diversidad, decía Donald Trump, han sido las causantes que hace que se seleccione a personas con condiciones, con cualidades psíquicas que no son adecuadas. En esta tesis que se ha montado, y bueno, absolutamente repugnante el presidente Trump. Pero hoy es el titular, el gran titular en la prensa. Trump atiza el rencor tras la tragedia aérea del Potomac. Un avión de American Airlines con 64 personas y un helicóptero con 3 militares chocan sobre el río de Washington. No hay supervivientes, dice el periódico El Mundo. Y el presidente culpa a Obama y a Biden por contratar a gente con problemas mentales y de baja inteligencia. Y señala también a los controladores aéreos. Esto está en la portada de ese periódico, como digo, también en la portada del ABC. Trump culpa de la tragedia aérea de a las políticas de inclusión y diversidad de Biden, responsabiliza a su predecesor de la muerte de estas personas por impulsar la contratación de discapacitados intelectuales en la Administración Federal de Aviación. Dice, toda esta tesis se la ha sacado de la manga el tío, no penséis que es que tiene nada en lo que sustentarlo. Trump culpa a Biden y Obama del accidente aéreo de Washington. El presidente de Estados Unidos los acusa de contratar como controladores aéreos a personas con discapacidades físicas y mentales, dice el periódico La Vanguardia también. En el periódico La Razón, fotografía del momento del choque, de la colisión, con el fogonazo de ambas naves estrellándose en el cielo de la noche sobre Washington. Y también en el periódico de Cataluña, colisión aérea mortal. Este es el asunto de portada, pero que nos trae, sí, la deriva hacia la que está resbalando la democracia norteamericana y la política norteamericana cuando se pierden completamente los límites. Fijaos lo que sucedió cuando vimos a la nueva portavoz de la Casa Blanca siendo preguntada por esta otra política que han anunciado que van a impulsar. Sabéis que quieren reconvertir Guantánamo en un centro de detención de migrantes. Y los periodistas le preguntaban, ¿pero es que acaso los migrantes son criminales? Bueno, para la portavoz de la Casa Blanca, que es un pequeño mini yo de Donald Trump, dice la portavoz de la Casa Blanca que es que todos los inmigrantes son criminales. Habida cuenta de que todos ellos llegan a Estados Unidos sorteando la ley, violando la ley.
He said he was going to focus on those violent offenders first. So is violent offenders no longer the predicate for these people to be deported? The president has said countless times on the campaign trail, I've been with him at the rallies, I know you've been there covering them too, Peter, that he is focused on launching the largest mass deportation operation in American history of illegal criminals. And if you are an individual, a foreign national, who illegally enters the United States of America, you are, by definition, a criminal. And so therefore you are subject to deportation. I apologize for interrupting. So to be clear, Ostras, es que esta gente se ha vuelto completamente loca. Hemos pasado, claro, a un tipo de política que se sustenta en que nunca puedes dar un paso atrás. Que si has anunciado una medida, aunque sea una locura, aunque sea radical, aunque sea completamente descerebrada, que la tienes que defender. Así que ahora resulta que para la administración de Trump todos los inmigrantes son criminales. Tampoco es que sea incoherente con lo que están haciendo, con esas redadas masivas que están practicando. Pero, en fin, es una cosa lamentable la pendiente tan resbaladiza por la que está cayendo esta sociedad. Bueno, mientras tanto, ¿sabéis lo que hemos visto también? Los contrapesos, cómo funcionan los contrapesos en Estados Unidos. Para aprobar el nombramiento de funcionarios en la Casa Blanca, sabéis que tienen que pasar un examen, los altos funcionarios, donde son sometidos a preguntas muy exigentes por parte de otros senadores, de otros cargos institucionales. Resulta que Robert F. Kennedy, sabéis que aspira a convertirse en el máximo responsable en materia de salud, porque lo ha nombrado Donald Trump. Bueno, pues como es un antivacunas declarado, le hicieron un examen muy duro. Y allí en las conclusiones, cuando Robert Kennedy tiene que leer sus conclusiones y casi llorando, dijo que él en realidad se desdijo de todo lo que hemos escuchado hasta el momento, que él en realidad nunca ha sido antivacunas, provocando la ira de algunos de los presentes, fijaos. News reports have claimed that I'm anti-vaccine or anti-industry. I am neither. I am pro-safety. We'll have order. Please proceed, Mr. Kennedy. I am pro-safety. I worked for years to raise awareness about the mercury and Así que toxic chemicals. dice que él en realidad nunca ha sido antivacunas, que toda esta gentuza que se ha estado aprovechando del dolor, del miedo, de la preocupación durante la pandemia y que han estado inflamando discursos completamente conspiranoicos sobre las consecuencias de las vacunas, ahora se desdicen, ahora como si no fuera con ellos, que se han estado aprovechando de la gente. Bueno, algo parecido a lo que ha pasado en España. Escuchábamos a María Jesús Montero también señalando cómo la pareja de Ayuso cometió importantes delitos fiscales, decía María Jesús Montero, durante la época más dura para la sociedad española, la época de la pandemia. Hay que dejarlo así dicho, la pareja de la señora Ayuso cometió unos importantes delitos fiscales en un momento tan importante como fue la pandemia, donde todos los servidores públicos estábamos partiéndonos literalmente la cara por salvar la vida de nuestros compatriotas. Se producen todos estos fenómenos y en ese intento de politizar la justicia, de judicializar la política, es decir, de utilizar los tribunales en beneficio propio por parte del Partido Popular y concretamente de la señora Ayuso, pues nos encontramos en una situación que nunca se tenía que haber producido. Eso decía María Jesús Montero, porque sabéis que en ese caso el entorno de Isabel Díaz Ayuso puso en marcha un ventilador para que no se pusiera el foco sobre su novio, cuando conocimos que había practicado un fraude fiscal, que había estado vendiendo mascarillas en plena pandemia, enriqueciéndose de forma extraordinaria con esto. Bueno, para que no se hablase de este asunto, se puso en marcha un ventilador implicando al fiscal general del Estado, que está siendo juzgado ahora por esta cuestión. El juez se salta el criterio inicial del Supremo para investigar la nota de la Fiscalía sobre la pareja de Ayuso. Estoy convencido de que ya os habéis perdido, como yo, en este vodevil, pero el magistrado que está investigando al fiscal general del Estado dice que ahora el objeto de la causa ya no es solo la filtración de la confesión del novio de Ayuso, sino también un comunicado de la Fiscalía, aunque según la Sala de lo Penal eso no revelaba información secreta. Pero
hemos visto cómo la fiscal de Madrid declaraba en el Supremo, dijo que decenas de personas tuvieron acceso al correo de la pareja de Ayuso antes de que fuera filtrado y que por tanto la culpa no puede ser del fiscal general del Estado. Pero es igual, el juicio sigue su marcha y bronca en el Partido Popular con este tema, bronca en las portadas de los periódicos con este tema. Y mientras tanto, pues algunos con los bolsillos bien llenos, mientras sacaban pasta en el que fue, sí, el momento más dramático para la sociedad española. Desde luego hay gente que tiene verdadera aversión al pudor. Es una cosa completamente alucinante. Bueno, quien tiene aversión al pudor es Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular. Bueno, líder, el representante máximo del Partido Popular. Resulta que dice, estábamos escuchando antes, para la administración de Estados Unidos todos los inmigrantes son criminales. Bueno, para Núñez Feijóo, un ocupa no es un vulnerable, es una persona que está delinquiendo. Estamos en la misma línea, ¿eh, Alberto? Un ocupa no es un vulnerable. Un ocupa está delinquiendo. Legislar para que quede clara esta diferencia es imprescindible. Claro, hombre, pues depende. Como todo, pues si un nazi de cabeza rapada se mete en el piso de un venerable ancianito cuando ha ido a por el pan y se queda con su casa, pues parece que está bastante claro. No es un vulnerable, es un delincuente. Ahora bien, cuando el propietario de cientos de pisos es un señor engominado que trabaja en un banco y una familia con un bebé deja de pagar una de las mensualidades, estamos ante otra cosa, querido Alberto Núñez Feijóo. De manera que todo parece lo mismo, pero no es lo mismo. A lo mejor en ese caso podemos estar hablando simplemente de una necesaria adaptación del concepto del capitalismo hacia la defensa de los derechos sociales y civiles. Pero para Núñez Feijóo, de eso nada, hay que legislar contra la inquiocupación. El blanqueamiento tiene que acabar ya. Por último, y lo he mencionado antes, la aplicación de medidas intervencionistas ha estrangulado la oferta y provocado una subida de los precios inasumible. En la gráfica que pueden ver, la caída de oferta disponible, un 15% desde que la ley está en vigor. En definitiva, la actual política de vivienda vaya si causa dolor social. Me llama mucho la atención porque esa política de vivienda en realidad la están incentivando las comunidades autónomas. ¿No os podéis imaginar cómo está cambiando aquellas personas que no viváis estrictamente en el centro de las grandes ciudades, cómo está cambiando la fotografía de gente? Aquí en el centro se ha convertido en una especie de parque temático. Mirad que siempre había turistas por las calles, siempre encontrabas. Pero es que ahora, cualquier jueves, viernes por la noche, yo recuerdo en la zona de Malasaña, donde lo que veías era la gente joven saliendo. Bueno, son mareas de personas con maletas, porque muchos de los pisos del centro han sido reconvertidos en alojamientos turísticos, en Airbnbs, que es lo que hace que suba el precio, se dispare completamente en el centro de las ciudades, se crea una demanda extraordinaria, los pisos se vuelven muy caros, muy inaccesibles, y mientras tanto eso se está consintiendo y permitiendo, porque no tienen licencias. Que aquí también hay que diferenciar. Hay pisos turísticos que operan dentro del marco de la legalidad y que tienen trabajadores y gente que se dedica a eso, o gente que alquila sus casas, una segunda vivienda que tiene en zonas que no están tensionadas y lo hacen dentro de la ley y lo hacen honradamente. Y luego están los constructores, arquitectos que van comprando pisos y los dedican exclusivamente a la especulación y cambian completamente la fotografía y el rostro de las ciudades. Desaparece el pequeño comercio porque, claro, el turista no compra en esos, no necesita una mercería, el turista necesita un bar. Cambia el rostro de las ciudades, cambia el rostro de los edificios, ya no tienes un vecino. Si pasa algo a medianoche no tienes un vecino al que llamar a la puerta para pedir que se quede con tu hijo mientras vas al hospital. Está cambiando completamente la configuración de las ciudades y, por supuesto, los precios y el acceso. Es imposible o irte a vivir a las grandes ciudades. Y mientras tanto, legiones, mareas de turistas y las administraciones frotándose las manos porque nadie quiere terminar con la gallina de los huevos de oro, porque todo eso es turismo, dinero, todo eso son más impuestos y la mirada haciendo la vista gorda a la implantación de todas estas nuevas formas de comercio. Como decía Irene Montero, el capitalismo
es el responsable último de todo esto. Y no solo de eso, de la guerra, del genocidio, cuando no encuentra salida, cuando quiere en su euforia por hacer más dinero, se lanza a las guerras y al genocidio. Silvia Federici explica muy bien cómo en cada momento de crisis del capitalismo, el capitalismo vuelve a usar las dinámicas de fuerza que le han permitido imponerse. Y eso es lo que estamos viendo ahora en el mundo. El genocidio a plena luz del día, la normalización del exterminio de un pueblo, del robo y la expropiación, el expolio de tierras a un pueblo por parte de una potencia más fuerte, la quiebra de todas las normas de las que la humanidad se ha dotado, que son el resultado de la lucha de los pueblos del mundo y de los sectores populares, que aún así siguen generando un sistema injusto y no garantizan la completa garantía de los derechos humanos, pero sirven para equilibrar la balanza, y en los momentos de crisis los superricos, las élites económicas, las élites mundiales los destrozan, y el cercamiento de tierras y la expropiación y el expolio de territorios, que es lo que estamos viendo claramente con ese proyecto sionista y con el apoyo de la élite europea y estadounidense a ese proyecto. Así que sí, el capitalismo, cuando ve reducidos sus beneficios, decide lanzarse al expolio. Bueno, eso decía Irene Montero, eurodiputada de Podemos, mientras aquí el mundo sigue mirando la resistencia del gobierno de Sánchez. Ahora lo hablaremos con Pilar de la Peña. Se ha convertido en la última esperanza de Occidente, parece, ante la deriva reaccionaria del mundo. Pero ¿qué es lo que diferencia? ¿Cuál es la respuesta que se le puede dar a esa deriva reaccionaria? Dice la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que la mejor forma es seguir ampliando derechos sociales. Por ejemplo, seguir subiendo el salario mínimo interprofesional. Sabéis que se ha anunciado estos días que se hará, como se ha anunciado que se reducirá la jornada laboral. Bueno, todas estas medidas para combatir esa oleada extremista que se extiende por el mundo. Bueno, pues el salario mínimo interprofesional está garantizado. Afortunadamente este gobierno le ha subido casi un 50% en los últimos años. Creo que es una buena noticia que ese salario mínimo ahora esté en los 1.138 euros y que lo que necesitamos es que siga subiendo para que las familias y sobre todo las mujeres, porque muchas mujeres son las que están cobrando ese salario mínimo interprofesional, pues puedan llegar correctamente a fin de mes. En eso trabajamos y en eso seguimos empeñados, en seguir incrementando el salario mínimo interprofesional. Así que, bueno, medidas en defensa precisamente también, en el valor último, en defensa de la democracia. Y hay que tener cuidado. Entre otras cosas, no dejarse arrastrar por las mentiras, porque el discurso populista es muy poderoso, porque utiliza la mentira. Hoy en el diario.es os recomiendo un artículo de María Ramírez. Nos habla de los 5 años del Brexit, desde que el Reino Unido abandonó la Unión Europea. Un pinchazo que poco a poco ha hundido al Reino Unido en medio de una enorme decepción popular, pero ya no tiene vuelta atrás. Y eso es lo malo, cuando te dejas arrastrar por las mentiras y por los mentirosos, las consecuencias pueden ser permanentes. Bueno, vamos a hablar enseguida con Pilar de la Peña para ver qué es lo que han recogido los medios de comunicación internacionales. Y luego, Jerry Springer, el presentador de televisión, el rey de la telebasura, un programa conocido por hundir sus raíces en la violencia, en el exceso, en el sexo. Un programa completamente desbarrado. En todo Estados Unidos, el programa se convirtió en el blanco de las críticas. ¿Hacia dónde estaba yendo nuestra cultura, nuestra sociedad? Al enterarse de las protestas contra The Jerry Springer Show, el padre Michael Fleger y decenas de manifestantes han exigido la retirada del programa por ser violento, pura basura y malo para todos. El programa es conocido por la violencia. Este tipo de telebasura tiene que acabarse y no será tolerada. Ahora hablaremos de eso. Antes, la prensa internacional. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Y si lo estás escuchando y no eres suscriptor, recuerda que necesitamos tu ayuda para que este proyecto sobreviva. radiocable.com/mecenas, donde puedes unirte a la familia cafetera. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose
de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia vai ganhar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bueno, pues ya sabéis que analizamos en el programa la manera en la que se proyecta la imagen de España en el exterior a través de la prensa internacional que habla de nuestro país, que lo hacemos con Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. En una semana en la que nos hemos encontrado con que la actualidad estaba copada por la nueva victoria social de Pedro Sánchez después del acuerdo con Junts y después de haber conseguido salvar las medidas en pensiones, ¿no? Sí, es al menos lo que destacan bastantes medios internacionales que, bueno, no han estado pendientes hasta el mínimo de, digamos, todos los vaivenes que ha habido sobre este decreto ómnibus, las dificultades que ha tenido el gobierno de Pedro Sánchez para aprobarlo, pero sí que una vez que se ha confirmado ese acuerdo con Junts que salvaba el escudo social y todas estas medidas de el aumento de las pensiones, el mantenimiento de las ayudas al transporte, todas estas victorias sociales, pues es lo que destacan bastante medios internacionales. Por ejemplo, Libération titula directamente así, ¿no? En España, nueva victoria social para Pedro Sánchez. Reuters, la agencia británica, pone de relieve, bueno, pues que el gobierno consigue romper un poco el bloqueo en el Parlamento. Alguna emisora francesa como RFI también habla de cómo Pedro Sánchez consigue aprobar sus medidas sociales gracias al acuerdo con Junts, y esta es un poquito la idea que predomina en la prensa internacional, ¿no? Esta sensación de que Pedro Sánchez ha conseguido, no le llaman un Houdini como hemos aquí hecho un poco y como algunos medios en España han hecho, pero sí que pone de relieve que a pesar de todas estas dificultades de estar a la cabeza de un ejecutivo en minoría, de tener muchas críticas, de recibir muchas críticas por parte de las derechas, que está todavía soñando con hacerle caer, es por ejemplo lo que destaca el artículo de Libération, pues un poco como si fuera el último mohicano. Vuelven a recuperar esta imagen y recuerdan que además es de los pocos presidentes socialistas que resisten en Europa, pues sigue consiguiendo arrancar victorias, especialmente en el campo que le está definiendo en su legislatura, ¿no? Que es el campo social, y en este sentido, bueno, pues que estas medidas ha conseguido sacarlas adelante, que implican pues la subida de las pensiones, el mantenimiento de las ayudas para el transporte, y también hay bastantes medios internacionales, sobre todo los franceses, pero también algún otro de algún otro país, que pone de relieve pues la nueva subida anunciada del salario mínimo interprofesional que hemos conocido esta semana. Bloomberg también, la agencia estadounidense, subraya pues que el gobierno español pues tiene previsto subir el SMI un 4,4% en 2025. Así que la imagen que se transmite fuera de España, o que recogen la mayoría de medios internacionales, es de un Pedro Sánchez que, pese a todas estas dificultades, y además llevan también bastantes semanas o meses destacando pues de todo esto, e incluso esta sensación que intentan pues promover o que anuncian los medios conservadores y el Partido Popular, de que el gobierno puede estar a punto de caer y está en una situación muy débil, pero sin embargo la prensa internacional pues resalta estos logros y sobre todo estas medidas sociales que, con dificultades, pero consigue de momento sacar adelante el gobierno. Nosotros habíamos utilizado, sí, el concepto de Houdini, porque es verdad que da la impresión de que a problema, abismo que se enfrenta, saca un conejo de la chistera y volvemos otra vez a la casilla de salida. Oye, también hemos visto, se resaltaba esa nueva subida del salario mínimo interprofesional, ¿no? Sí, hay bastantes medios que lo recogen, desde Le Figaro, Bloomberg, La Tribune, es decir, hay bastantes medios que lo ponen de relieve. Además, en Francia es un asunto que han recordado varias veces, porque pues hay una gran tensión social. Es verdad que además el gobierno pues se ha destacado por algunas medidas que han sido muy criticadas por sindicatos, y no es la primera vez que los medios franceses destacan la
las medidas que está o las victorias que está consiguiendo el gobierno socialista, el gobierno de izquierdas en España. Lo ponen un poquito como ejemplo casi o como una referencia. En este caso, por ejemplo, Le Figaro, que no es precisamente un medio de izquierda, sino más bien de centro derecha, pero sí ponía de relieve que una nueva subida del salario mínimo interprofesional en España pues había sido aprobado. Y ya te digo que hay más medios también que lo recojan las agencias económicas, y bueno, pues se pone de relieve esta decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Claro, las cuestiones económicas también han sido muy valoradas por la prensa internacional. Ya hemos visto en estos días que había algunos titulares, pero los datos económicos y de paro en España han sido recogidos también por la CNN, ¿no? Sí, fíjate que los datos, el artículo de la CNN del que te quería comentar y hablar es anterior incluso a los datos de esta semana, bueno, pues que han recogido un crecimiento, o que han puesto de relieve un crecimiento del 3,2% de la economía en 2024, una bajada del paro hasta niveles históricos, que es algo que, bueno, pues ponen de relieve medios como Anadolu o como Le Figaro, y en realidad, bueno, pues se pone un poquito el foco en estos buenos datos económicos que España mantiene. Ya se habla también de la inflación. Todos estos registros y estos indicadores macroeconómicos están siendo destacados por buena parte de la prensa internacional, pero además esto ha coincidido con un reportaje en la CNN, en la influyente televisión estadounidense, que esta misma semana ponía pues el foco un poquito, analizaba la situación económica de España con un titular y con un enfoque que era bastante llamativo, porque hablaban de cómo era algo así como el destino de moda o el destino al rojo vivo al nivel turístico en el mundo, y esto había impulsado, no era el único factor, pero había impulsado de manera bastante importante la economía española hasta el punto de ser la más destacada de 2024 y de estar rivalizando en el ritmo de crecimiento con la estadounidense, ¿no? Que esto le llama la atención a la televisión, a la CNN, bueno, pues como un logro, especialmente en un contexto en que Europa pues está más bien a nivel económico pues arrastrando un poquito los pies, ¿no? Y menciona el dato anterior, que era el 3,1% de crecimiento del PIB. Ya te digo que el reportaje se emitió antes de que se hiciera público el último dato, pero bueno, menciona un poquito ese aspecto, la importancia del turismo en este crecimiento, pero luego hay otro aspecto que destacan que es bastante llamativo, y es que analiza cómo la economía española tiene estos buenos datos y no depende tanto, en comparación con otras europeas, de lo que es la compra de bienes norteamericanos, ¿no? Y en este sentido hace un análisis interesante, que es que considera que España está bastante mejor colocada que otros países de la Unión Europea para poder resistir o para poder enfrentarse a estos famosos aranceles con los que está amenazando o que casi ha prometido Donald Trump, ¿no? Entonces explica, por ejemplo, el dato de que las exportaciones de España a Estados Unidos pues en 2023 apenas supusieron el 1,3% del PIB, y explica que hay otros muchos países en la zona euro que están por encima del 3%, y que este dato en concreto pues puede hacer que aunque es verdad que los aranceles o los impuestos que podría imponer Donald Trump a las importaciones pues causarían un daño importante, considera que en este sentido España está mejor colocada que otros países de la Unión Europea para afrontar o para resistir esta situación. Menciona también tanto desde el punto de vista económico como la posibilidad de que España aguantara mejor que otros el envite de Donald Trump. Menciona también que la inmigración, que tiene un enfoque muy diferente al de otros países con respecto a la inmigración, y que de hecho la inmigración ha sido uno de los aspectos que más ha contribuido también a los buenos datos económicos. También habla un poquito del gas, por ejemplo, explica que otros países europeos se han visto obligados a tener gastos más importantes de gas por la guerra de Ucrania, y España, en cambio, como su principal suministrador es Argelia, que no se ha visto tan afectado por la guerra, pues no ha tenido un problema tan importante, y en general, bueno, pues pone de relieve este buen momento económico de España. Y además hemos visto también una entrevista a Óscar Puente en la prensa internacional, una entrevista en la que destacaban y advertía de la extrema derecha, de cómo se está aprovechando y explotando los desastres climáticos para crecer, ¿no?
Sí, y no en cualquier medio, en cualquier diario internacional, nada menos que en el Financial Times, que entrevistaba a Óscar Puente, al ministro de Transportes español, y bueno, lo que ponía de relieve era precisamente esta advertencia que formulaba el ministro en la entrevista, de cómo, y lo ponía, explicaba un poquito cómo en España se había visto con la tragedia de la Dana y con las inundaciones de la Dana, pero advertía que era algo más general, ¿no? Y por ejemplo, señalaba que se había visto también se estaba viendo también un poquito en los incendios que estaban afectando a California, como bueno, pues las formaciones de extrema derecha, a pesar de que destacaba el artículo, pues mantienen un discurso negacionista sobre el impacto del cambio climático en estos fenómenos, pero sin embargo cuando se producían, bueno, pues se desplegaban una serie de técnicas y realmente explotaban la indignación que surgía para intentar crecer, ¿no? Y en este sentido pues recogía un poquito las palabras de Óscar Puentes, hablando de cómo la indignación por las dificultades que había tenido el Estado para hacer frente a la devastación y para poder ayudar a muchos de los afectados en Valencia, pues bueno, había sido aprovechado y había sido utilizado por organizaciones de extrema derecha, incluso por Vox. Óscar Puente recordaba que Vox mantiene un discurso que cuestiona el cambio climático y que además, para más INRE, había formado parte del gobierno valenciano y había contribuido a cerrar el servicio de emergencias a nivel autonómico, pero bueno, pues había defendido estas acusaciones al gobierno y había conseguido realmente mejorar sus datos, ¿no? Incluso se citaba como digamos, las encuestas daban a Vox antes de la Dana en torno a un 10% de intención de voto, y después de la Dana había subido al 13%, y repasaba un poquito esto, y el Financial Times, bueno, pues recogía esta advertencia del ministro español con respecto a esta situación. Bueno, pues otro de los asuntos también en la actualidad, pero fíjate, muy llamativo también cómo la crisis de vivienda siempre termina también en las páginas internacionales, ¿verdad? Sí, además es que hay muchos medios. Es verdad que todas las medidas que anunció Pedro Sánchez en su plan de vivienda han tenido bastante eco, especialmente ese famoso impuesto del 100% a compradores de fuera de la Unión Europea. Es uno de los asuntos que más ha provocado que la prensa internacional se volcara sobre la situación y hablara también de la crisis de la vivienda, además de las grandes manifestaciones. Y en los últimos días es que he encontrado reportajes en el New York Times, en The Guardian, en Al Jazeera, en el Telegraph, todos abordando algún prisma un poquito diferente, intentando explicar a sus lectores qué era lo que estaba pasando con el tema de la vivienda en España, qué era lo que estaba proponiendo el gobierno y qué posibilidades había de que eso bueno, pues ayudara a resolver el problema, ¿no? El New York Times, por ejemplo, ponía de relieve que Europa estaba sufriendo, y en concreto España era uno de los países que estaba sufriendo ahora con especial dureza pues estas dificultades para acceder a la vivienda. Explicaba en todos estos medios cómo ha crecido, digamos, el precio tanto de los alquileres como el de la vivienda, hasta el punto de que pues muchos ciudadanos tenían que dedicar el 40% de sus ingresos a poder pagar un techo sobre sus cabezas. Y bueno, pues explicaban que ante esto el gobierno español había optado por anunciar este impuesto. The Guardian también ha publicado 2 reportajes que iban un poquito, que intentaban analizar en profundidad las causas. Uno de ellos, por ejemplo, hablaba de cómo el exceso de turismo y sobre todo la proliferación de los alojamientos vinculados a Airbnb y a este tipo de plataformas, pues estaba realmente teniendo un impacto brutal en muchas ciudades, ¿no? El reportaje se titulaba No tengo vecinos, explicando cómo buena parte de los edificios pues estaban vaciando de población local para dar paso a pisos turísticos. Y bueno, también Al Jazeera, por ejemplo, explicaba un poquito y daba un poquito todos los datos y las crisis, o explicaba un poquito la crisis que existía y cómo el gobierno español había, bueno, pues lanzado esta idea de desgravaciones fiscales y también de pues imponer una tasa del 100% a los compradores de vivienda de fuera de la Unión Europea. Y también me ha llamado la atención algún medio británico que en este sentido, con un tono bastante más pues nacionalista, ¿no? Al final, al haberse consumado el Brexit y haber dejado de formar parte
Reino Unido de la Unión Europea, pues esta medida les va a afectar especialmente, ¿no? Y hay bastantes medios británicos que hablan de que España se va a pegar un tiro en el pie, que va a pagar el precio. Incluso los tabloides son especialmente contundentes en este sentido porque se sienten atacados. Hablan incluso de cómo España está persiguiendo a los turistas. Pero bueno, hay algunos medios un poquito más serios como The Telegraph que también profundizan un poco en esta idea, ¿no? Que España que el gobierno español de izquierdas, insiste mucho, está intentando culpar a los propietarios británicos, que al final hay una numerosa población de expatriados británicos que se han comprado una segunda vivienda o se han comprado incluso una primera vivienda en España y están residiendo ahí, y aunque explican que la norma no les afectará, pero sí que va a impedir que otros sigan este camino, así que y se sienten pues un poco atacados y consideran que España pagará el precio y luego se arrepentirá de esta medida. Pero es verdad que la mayor parte de los medios internacionales sí coinciden en señalar que la crisis de la vivienda en España es compleja, que todas estas medidas tienen también difícil encaje, pero que parece impepinable que el país haga algo para intentar luchar contra la especulación que en general se señala como el principal motor de esta crisis y de estas dificultades para que la población pueda acceder a una vivienda. Bueno, pues esto en esas materias, pero luego hemos visto cómo se hablaba también de la guerra civil. La televisión Arte se ha fijado en esta obra de teatro que intenta contar la guerra civil en su totalidad, ¿verdad? Sí, la verdad es que la televisión que se llama así Arte, que es una televisión europea que emite también en francés, en alemán, le dedica un reportaje que se llama algo así como La memoria de la guerra civil española se sube a un escenario, y pone de relieve eso, ¿no? Que por primera vez pues en un teatro, sobre un escenario, se está contando lo que fue la guerra civil española. Explica y recuerda el reportaje que se trata de, a pesar de la importancia que tuvo de haber provocado cerca de 1 millón de muertos y las implicaciones que tuvo a la hora de provocar una dictadura en España, sigue siendo un tema tabú bastante desconocido para muchos españoles, y además señala que continúa dividiendo a la sociedad española. Pero en este sentido, pues destaca que una iniciativa teatral y un montaje que dirige Andrés Lima, pues por primera vez intenta repasar el episodio más traumatizante de la historia reciente de España, y a lo largo de 4 horas pues expone un poquito lo sucedido para contar, ¿no? Y hablan un poquito de cómo esto en cierta forma pues podría impulsar el teatro de la memoria, que es algo que hasta ahora ha existido muy poquito en España. Pues Pilar de la Peña, gracias como siempre, Pilar. Gracias como siempre a la Resistencia. La Cafetera y Neutral presentan Plata o Plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Plata o plomo, el mundo a través de las series de televisión, a través de las películas, de los documentales, con Ana Pastor Neutral. Ana Pastor, buenos días. Muy buenos días. ¡Vamos allá! ¿Listos para rodar? ¡Listos para rodar! Sí, vale. 10, 9, 8, 7, 6... Nuestro programa se creaba en el mismo estudio, en el momento. ¡Vamos, vamos, vamos! Recibamos al señor Jerry Springer. Hay que captar al público y mantenerlo. Y es lo que intentábamos hacer. Gracias. Muchas gracias. Estoy alucinando.
Estoy alucinando porque la verdad es que me había pasado alguna vez por delante en Netflix Jerry Springer, peleas, cámara, acción, y no había reparado en esta historia hasta que me has dicho, oye, esto hay que verlo. Una pasada. Es un documental... ¿Tú no recordabas el programa? No, para nada, porque claro, aquí nada, no tenía ninguna noción. Sin embargo, he visto muchos paralelismos entre la historia de este presentador de televisión y otra película, que es una de mis películas además fetiche, que es Partes Privadas, con la historia de Howard Stern, un polémico locutor de radio, también en la NBC, pero claro, en versión televisiva, esto no lo había visto. Y no lo he terminado todavía, son 2 episodios, el de Jerry Springer, pero estoy flipando, estoy alucinando en colores. Pues esto es historia terrible, pero de la televisión. Esta es un personaje muy, muy conocido, ya te digo, por supuesto en Estados Unidos, pero ya forma parte, desgraciadamente, de la historia universal. Jerry Springer era un tipo de inicio bastante, no sé cómo decirlo, comparado con cómo derivó, un tipo serio, culto, venía del mundo de la política, creo que llegó a ser incluso alcalde de Cincinnati o participó de alguna campaña electoral importante y le ficha en NBC para hacer un programa nocturno. Ese programa nocturno de inicio es de testimonios y tiene unos índices de audiencia terribles. El gran competidor, o digamos la gran estrella en ese momento y durante muchísimos años, era Oprah. Oprah hacía un programa, como sabéis, de testimonios. Entonces siempre tenía testimonios increíbles y conseguía petarlo muchísimo. Entonces este señor, Jerry Springer, se pone a hacer el programa y no se come un colín. Y les dicen, oye, vamos a mover el programa a la 1 de la mañana, o al super late night de allí, porque no está funcionando. Y les dan como una última opción remodelar el equipo. Ellos fichan a un productor ejecutivo que trata de revertir esa tendencia tan, de mala audiencia, y les propone empezar a traer testimonios más salvajes. Y dicen, oye, total, si nos van a quitar el programa, pues vamos a hacer lo que pueda ser útil para remontar los datos. Y claro, ese productor que sale entrevistado durante todo el documental realmente propone cosas salvajes. Entonces, a partir de ese momento, él con sus productores, con su equipo, empiezan a llamar a gente para que vengan a contar su historia, ¿no? Pues ves desde parejas que se pelean públicamente, un tipo del Ku Klux Klan que lo sientan con un chaval negro, y la cosa empieza como a subir de tono. De hecho, uno de los capítulos, que es ese programa en el que sientan a un tipo del Ku Klux Klan vestido del Ku Klux Klan, pues provoca un gran revuelo y empieza a subir de audiencia. Empieza a subir de audiencia y provoca, como digo, un gran revuelo en la prensa seria, en la propia cadena empieza a tener muchas dudas de, esto, madre mía. Pero, dicen, vamos a ver por dónde siguen. Y a partir de ahí ya es la locura absoluta, la indignidad más inimaginable, todo lo que, no sé, lo poco que hayas visto, no sé si tu concepto de telebasura ha cambiado radicalmente, porque a partir de ahí empiezan a invitar a gente que se pelea físicamente en el plató continuamente, provocan antes de entrar al plató a la gente para que se agreda de una manera muy bestia y empiezan a traer testimonios. Ellos dicen que siempre eran reales, que la gente no interpretaba, lo que hacían ellos era sacar lo peor de cada ser humano. Y, por ejemplo, traen a un tipo que se había casado con una yegua, lo venden con mucha expectación y el tipo entra con la yegua al plató, se morrea con la yegua en el plató, cuenta cómo tiene relaciones sexuales con ella, y eso es uno de los grandes picos de audiencia con millones y millones de personas viéndolo. El mejor romance jamás contado. El tío se casó con una yegua. El programa de Jerry Springer era algo que nunca se había visto. Queríamos un tipo de programa de entrevistas nuevo. Había que darle la vuelta. Claro, es que, por una parte, yo tengo un concepto, te puedes imaginar, sobre la telebasura, sobre los límites que se pueden traspasar en algunos programas de estos que hemos visto en Estados Unidos salvajes, donde dicen que es el gran inventor de la telebasura, pero es verdad que resulta tan provocador que te engancha completamente sus historias. He visto un montón de críticas sobre el programa, dicen los mayores escándalos dentro, fuera de las cámaras, un
incluso invitadas que eran amenazadas, que mientras estaban esperando en los camerinos les iban calentando, les iban enfadando, arrinconando para que cuando salieran en antena llegasen completamente fuera de sí. El locutor más célebre de la televisión norteamericana, pero el rey de la telebasura, explotaba invitados, provocaba peleas. Bueno, lo que pasa es que era muy provocador, o sea, finalmente... Digo, el problema es el riesgo, el peligro que tienen las audiencias. Me ha parecido el pasaje ese sobre el invitado del Ku Klux Klan, me ha provocado pavor, porque hace una reflexión la productora sobre ese programa, dice, hasta entonces no habían profundizado en algo divisivo socialmente. Entonces, cuando vieron que eso daba audiencia, creo que es un peligro extraordinario. Claro, sientas a un tío del Ku Klux Klan con el efecto magnético que tiene para un montón de espectadores, acaba bofetadas, pero me parece que si no tienes ningún límite de la moralidad como presentador, el peligro es absoluto, es total. No, y además no solo no había límite, sino que esa ausencia de límite y de dignidad era recompensada porque hacía un imposible, y es que ese programa sobreviviera, porque tenía muchas críticas de sectores sensatos, digamos, fue creciendo en audiencia, y fue creciendo tanto en audiencia, tanto, que llegó a ganar a la gran líder de ese momento, que era Oprah. Ahí ya se convirtió en alguien intocable. Es más, hay dos puntos de inflexión, digamos. Uno de ellos es este capítulo que he contado, que aparece un tipo y anuncian que va a aparecer la mujer con la que o la persona. No dicen su mujer, dicen su esposa o algo así, desde hace 10 años, y es cuando entra la yegua y ya te digo que, en fin, es asqueroso. Bueno, pues ese es uno de los récords de audiencia y que provocó mucha inquietud. Pero luego hay un capítulo, hay uno de los programas que aparece en el documental en el 1 y en el 2, porque esta historia trajo mucho de qué hablar y no tumbó ni al programa ni al presentador. Era una pareja que se había separado y entonces invitan a la pareja y a la actual compañera, ¿no? Y pretendían provocar una pelea. Aquello no solo no acabó en pelea, sino que acabó en un asesinato de una de las dos mujeres. Aparece el hijo contando cómo fue todo, cómo la utilizaron, la mintieron en el programa, y encima acabó muerta a manos de él. Es un caso, a mí me recordaba mucho a algunas cosas que hemos vivido en otros países. Por supuesto, es un caso de violencia de género, y cuando tú lo estás viendo dices, esto acaba con la carrera de cualquiera, o sea, ese programa lo cierran inmediatamente, y no lo cerraron. Y luego hay otro punto de inflexión después de una cosa tan terrible como esa, y es que él, que vendía una imagen, pues eso, de tipo serio, él como que no se mezclaba mucho con esas historias tan terribles, aunque la gente se estuviera pegando en el plató, él como que intentaba mantenerse al margen, ¿no? Bueno, pues en un momento dado le sacan en un diario sensacionalista un vídeo porno suyo con dos invitadas del programa. Entonces él tenía una vida teóricamente seria, tenía una hija con una discapacidad, entonces bueno, esto como que también se lo puede llevar por delante, y ni mucho menos, si un asesinato no se lo llevó por delante, pues esto mucho menos. Incluso fue invitado a un montón de programas de estos de famosos late night de Larry King, etcétera, a contar su propia historia, ¿no? Y su historia como de supervivencia. O sea, es de locos ver qué cosas llevaban y que no le pasara nada. Es que es una pasada, porque cuando no tienen límites, se ve los productores que iban siendo contratados, que no tenían ninguna experiencia en eso, pero sí que, sin embargo, hay algunas cosas que me parecen muy lúcidas dentro del mal. Decía el productor, el programa tiene que ser interesante con el volumen apagado. Nuestro programa era un caos. ¡Te odio, te odio, te odio! Era brillante. La versión moderna del Coliseo Romano. Ser productor ahí te da el superpoder de convencer a la gente para que haga cosas que no suele hacer. Que eso es un retrato formidable de cómo se capta la atención de los espectadores, en que cómo se puede captar la atención, ¿no? Tenía que ser tan escandaloso lo que vieran en imágenes que parasen de hacer zapping. Pero fíjate que eso ellos lo llevan al extremo, porque es verdad que en televisión, por ejemplo, programas que no tienen rótulos o que no meten imágenes te impiden sin sonido saber de qué se está hablando. Si yo, por ejemplo, estoy viendo a Fernando Berlín en televisión y en pantalla partida estoy viendo imágenes, pues yo qué sé, del fiscal general o de Ayuso, sé que se está hablando de ese tema y que tú estás en la tele hablando de ese tema. Y si además lo acompaña un rótulo diciendo Ayuso ha dicho no sé qué, pues también. Entonces toda la información que le puedes dar al espectador pues se agradece. Claro, esto es llevado a la enésima. Sí, o sea, al exceso, sin límites, absolutamente. Pero luego también tiene otra reflexión que me hacía sentido, decía el productor, dice,
la gente se refugiaba en el programa para salirse de la cotidianidad de sus vidas. Y la gente tiene un trabajo, tiene una vida angustiosa y de pronto llegaban en el programa y eso, claro, muy como estrellas porno invitadas, una mujer que se había amputado las piernas voluntariamente, o sea, todo tipo de historias absolutamente surrealistas. Algunos planteamientos a mí me provocaban risa, o sea, hay algunos planteamientos que son de tan desbarrados, de tan excesivos, sí, pero la realidad es que miedo porque lo petaba de audiencia. Es una pasada, sí. Por eso la reflexión muy tramposa que él hacía en las entrevistas tiene un fondo de verdad. Es decir, ¿el problema es que el programa exista o el problema es que el programa exista y arrase? Porque entonces el problema es social, no es solo de la falta de ética que ellos tuvieran, ¿no? Entonces él siempre decía, nosotros no venimos a la tele a fomentar valores, eso tienen que hacerlo los políticos, los tal. No, nosotros venimos a entretener y en entretener a la gente, evidentemente esto le entretiene. Entonces es verdad que hay un fondo de verdad en lo que él dice y es la responsabilidad del que pone la tele, pero claro, no puede ser, o sea, gente pegándose desnuda, el del caballo, uno de los productores, el productor jefe decía, a mí tráeme historias de verdad, es decir, si puede aparecer un tío y dispararse en directo, lo quiero. Claro, es de una monstruosidad alguien así al mando. Y estuvo me parece que desde el 91 hasta el año 2000 y pico. O sea, duró muchísimos años. No estamos hablando de que el escándalo y luego ya... No. Incluso su propio escándalo, digo, con lo cual, como no había límites, pues todo el mundo seguía. Claro, habrá quien piense, bueno, pero en la televisión aquí en España hemos visto Crónicas Marcianas, el Mississippi, pero claro, es que estamos hablando de pasar 17 veces ese umbral, o sea, estamos hablando de provocar peleas, de todo tipo de cosas en directo, ¿no? Y en todo caso es verdad que la televisión global bebió de esos excesos, todos se contagiaron un poco y digamos que por fortuna, pues eso en cierta manera se ha contenido. Ahora tenemos otros problemas, pero no son esos. Pero, ¿sabes? Y te decía antes, a mí lo que sí que me ha recordado es a esta otra película, Partes Privadas, que yo no sé si tú la conoces, la historia de Howard Stern. Porque o sea, la película no. Howard Stern, que es uno de los locutores más famosos de Estados Unidos, también en la NBC, también muy provocador. ¿Sabes quién era uno de sus colaboradores? Donald Trump. Los inicios de Donald Trump no se explican sin Howard Stern. Y hacía eso, obsesionado con el sexo, pero claro, no es lo mismo en la radio. Pero me hace mucha gracia porque es muy parecido como va este documental retratando la evolución en la carrera en la carrera de Jerry Springer y cómo era la evolución de la carrera de Howard Stern. Y los productores también decían, la gente que le odiaba se mantenía escuchando para ver dónde iba a ir a parar aquello. Y la gente que le amaba se mantenía escuchando para ver dónde iba a terminar aquello. Y es un poco esa misma sensación, ¿no? Pero, bueno, pues muy interesante. Jerry Springer en Netflix son 2 capítulos, ¿no? Sí, 2 capítulos que creo que son necesarios también para entender, como dices tú, si en la comparación salimos muy dañados, yo creo que aquí no, es un consuelo tonto, pero creo que está muy bien porque es historia terrible de la televisión y porque el caso de violencia de género te deja increíble. Sí. Pues Ana Pastor, Neutral, gracias por la recomendación, Ana. Gracias. Cerrar su parcela haga calor o no. Preparar un soporte apropiado para una buena casa que ofrezca un aspecto noble al recortarse sobre el fondo gris y los arbustos verdes de la roca cuando la contemple de pie, o sobre el cielo que en ese momento es calor y ahogo, pero que con el tiempo se transformará en nubes y frío cuando se tumbe para observarla. A lo que aspira es a la felicidad, y no va a dejar el trabajo a medias. Cree que podrá sentir algo similar a la alegría cuando ponga la última piedra y cuando sitúe al último animal en su lugar. Y si no a la alegría, al menos sí a la satisfacción, sin necesidad de aclarar nada, sin necesidad de disculparse ante nadie. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Tiempo para abrir la biblioteca de La Cafetera, donde cada semana, ya sabéis, analizamos un libro, conversamos con algún autor. Pilar Adón, Las Iras. ¿Por qué Las Iras? Pues Las Iras es un libro cuyo propio nombre indica que va de la ira, y en este caso de la ira femenina, porque la mayoría de los personajes de Pilar Adón en toda su obra son mujeres. En este caso son 18 relatos de mujeres adolescentes o preadolescentes, casi niñas, que sienten una furia en su interior porque han sido abandonadas, han sido maltratadas y
se les escapa esa furia, deciden vengarse y podríamos decirte que es casi un catálogo de crímenes, porque en cada cuento hay un crimen o hay un asesinato que el lector tiene que ir adivinando un poco qué ha pasado y por qué. Y a mí la verdad es que me ha fascinado. Clara Nuño es una lectora empedernida. ¿Cuántos relatos tiene? 18. 18. ¿Hay alguno que te haya gustado especialmente? Me han gustado muchísimo el primero y el último, o sea que yo creo que son los más potentes y que ya los ha metido como un sándwich. El primero cuenta la historia de una niña que está encerrada con una cuidadora adulta que se supone que tiene que cuidar de ella, pero a ratos la ve como una bestia y a ratos la ve como una florecilla, y te va contando qué ha hecho la niña, y está muy bien. Y el segundo, que es el último, va de la historia de una mujer que ya es adulta, una mujer joven, que ha asesinado a varios niños a su cargo porque no soportaba a los niños, no soportaba la infancia, y habla un poco de cómo los niños a veces pueden ser bestezuelas, aunque no lo sean, y es un poco la diatriba mental que tiene esta mujer que ha cometido un crimen horrible. Pues hablamos con Pilar Adón, autora de Las Iras, de la editorial Galaxia Gutenberg. Estás escuchando La Cafetera. Pilar Adón, muy buenos días. Buenos días. Sabes, Pilar, que en La Cafetera lo que abrimos es un espacio, una forma de presentación de los libros ante los oyentes. Entonces, te pido que nos hagas una pequeña sinopsis, porque son relatos, pero haznos una pequeña descripción del libro. Bueno, describir un libro de relatos nunca es sencillo, pero en este caso la verdad es que lo tengo un poquito más fácil, porque todos los relatos beben de una misma vocación y una misma ambición literaria, que es la de contar cómo reaccionan determinados personajes, que en este caso son niñas o adolescentes o, bueno, mujeres en una primera juventud, ante determinadas sensaciones que ellas perciben como abandono, traición, no reciben o creen que no reciben el amor que deberían recibir o que ellas esperan. Entonces, ¿cómo reaccionan ante esta orfandad o esta sensación de orfandad? Y más allá de la temática, todos los cuentos tienen una misma estructura formal. Es decir, es un libro de cuentos que está concebido y desarrollado con una intención unitaria. Y esto es algo que, bueno, a mí me facilita poder contarte esto que me preguntas, pero tampoco es algo muy habitual. Es algo que como que me ha agarrado, ¿sabes? De alguna manera, y yo he obedecido a esta llamada. De hecho, algo muy interesante de todos tus cuentos es que son todos escenas de violencia, en todos hay crimen, en todos hay asesinato. Entonces, la pregunta que será a cualquiera que coge el libro es ¿por qué matan tus personajes? Pues a veces también me lo he preguntado yo, mientras estaba escribiendo estos cuentos que, como os he comentado, beben todos de esta misma vocación. En muchas ocasiones yo misma me preguntaba ¿por qué estás escribiendo esto? ¿Por qué esta ira? ¿Por qué esta necesidad de venganza? Que son términos que yo relaciono constantemente al hablar de este libro y que normalmente relacionamos, pero que sí que es cierto que a nivel emoción, a nivel interno, son distintos, ¿no? La ira es como algo muy espontáneo, es algo que tiene una especie de emoción muy intensa y que luego ciertamente, igual que ha sido muy intensa, se apaga, es como, digamos, como una cerilla que ilumina un tiempo e inmediatamente se extingue. Y la venganza es más como una lumbre, si seguimos el símil del fuego, es algo más duradero en el tiempo, que se va, pues eso, prolongando y mantiene el calor, pero es algo más extenso, ¿no? Entonces, aquí ciertamente se desarrollan las dos emociones, tanto la ira como esa necesidad o deseo o consecuencia de venganza. Yo creo que me lancé a este tema sobre todo por una necesidad de explorar una edad, que es una edad que a estas edades, yo ya tengo 53 años, parece que vamos olvidando, pero que de alguna manera constituyen lo que somos, ¿no? Es una edad en la que realmente estamos aprendiendo a gestionar las emociones y yo me he centrado en esto que os comentaba del abandono, la traición, etcétera, y es una edad en la que lo estamos experimentando por primera vez, el primer dolor, la primera traición, son muy agudas porque es la primera vez y no tenemos herramientas ni emocionales, ni sociales, ni de ningún tipo, ¿no? Para saber cómo gestionarlo. Entonces luego vamos aprendiendo, vamos relativizándolo absolutamente todo, pero esa primera vez a mí me interesaba mucho.
De hecho, ganaste el Premio Nacional de Narrativa por tu anterior novela, De Bestias y Aves, y es un libro en el que también exploras un poco las venganzas, la diferencia entre, o el hilo que conduce lo animal y lo humano, lo oscuro, porque tus relatos son todos oscuros. Entonces queríamos preguntarte de dónde te viene el interés por esta temática, por los mundos oscuros y asfixiantes. Es cierto que hay esa oscuridad muy asociada a lo que estábamos contando, el sentir ira o deseos de venganza no es precisamente algo luminoso. Sí que es verdad que creo que nos, en cierto modo, por darle una vuelta, darle un punto positivo, muchas veces esa sensación nos incita a actuar y hace que no estemos absolutamente acomodados en una vida que muchas veces se nos quiere mostrar y que incluso nos puede llegar a perjudicar emocionalmente, en que todo tiene que ir bien, todo tiene que ser una sociedad Disney. Todo parece que ha de ser blandito y fácil y suave, ¿no? Y realmente la vida no es así, no es así. Y en los cuentos infantiles que leímos todos de niños, aprendíamos mediante la ficción y la literatura a saber que eso no era así. Cuentos que, curiosamente, se están alterando, ¿no?, en nuestros días desde hace ya un tiempo y que parece, insisto, que todo ha de ser blandito, etcétera, ¿no? Entonces, esa ira, esa pulsión ante la injusticia, ante el dolor de los demás, además del dolor propio, muchas veces hace que actuemos, ¿no? Entonces, es cierto que yo me he centrado mucho en ese lado, digamos, por seguir tu palabra, más oscuro, pero también le veo esa otra parte de claridad, ¿no? Esta parte de claridad, como digo, que nos incita a actuar. Hay una claridad muy evidente en estos cuentos y también en De Bestias y Aves, en todo lo que escribo, relacionada con la naturaleza, los espacios abiertos en los que todos mis personajes se mueven constantemente. Y también hay una relación... no me quiero extender mucho en esto, pero hay una relación que para mí es muy importante y que pervive de alguna manera y que todavía también, igual que hablábamos, me viene quizá de una primera adolescencia, de una juventud temprana, que es el romanticismo y los conceptos que había y que todos hemos estudiado o leído sobre el romanticismo, ¿no? Esa dualidad, volviendo a la oscuridad, luminosidad, esa dualidad que a mí me interesa mucho entre el horror y la belleza. Que se condensa, en realidad ambos términos vienen a unirse en el término de lo sublime, ¿no? Lo sublime como algo que nos atrapa, nos atrae por la belleza, aunque al mismo tiempo nos despierte horror, una tormenta en la noche, un abismo. Estos dos términos conjuntados a mí me atrapan. ¿Cuál es tu... Claro, es difícil, decías, hacer una sinopsis de diferentes relatos, pero ¿cuál es tu relato favorito? ¿Hay alguno? Es difícil, esto es como, yo no soy madre, pero cuando los padres decían qué dedo me cortaría, que no me doliera, ¿no? Al hablar Pues de tu los hijo hijos. favorito. Hay alguno seguro que se porta mejor. A ver, hay algunos que me costó escribir. Yo no soy una escritora que sufra cuando escribe, ni mucho menos. Yo me lo paso muy bien escribiendo. De hecho, es de lo que más me gusta hacer en el mundo, con leer. Ante todo, yo creo que todos somos lectores, todos los escritores. Pero luego, si tengo que hablar de alguno, hay uno que se titula Roca Blanca, Fondo Azul, y es el cuento más extenso. Hay cuentos, bueno, más o menos todos tienen una extensión parecida, luego hay algunos muy breves, y este es el más extenso de todos. Y en él cuento la historia de una mujer que de niña, llevada por la ira, porque como digo es el tema común, hizo algo terrible, absolutamente terrible, que no vamos a contar, motivado porque otra criatura se estaba burlando de su padre, ¿no? Entonces ella pues era una mujer, una niña en ese momento grande, hizo algo, no controló sus fuerzas porque no pudo soportar el dolor que le producía ver que otra niña, otra persona se estaba riendo y burlando de su padre, ¿no? Entonces pasan los años, aunque es un cuento, puedo decir que pasan los años, y decide retirarse a una tierra que es suya, de repente tiene su propio terreno y se construye una casa, pero no hace que se la construyan, la construye ella. Entonces esto es algo que a mí me gusta mucho, además de en el plano literario, disfruté muchísimo escribiendo este cuento, también en el plano personal. Hay una frase, como yo siempre encierro a mis mujeres, mis protagonistas, en casas aisladas, rodeadas de naturaleza,
para que sean libres, que puede parecer un poco antitético, pero estas mujeres encerradas en las casas ante todo lo que buscan es libertad, como decirte, librándose de las imposiciones sociales del exterior. Yo recuerdo que hace mucho, y aquí me estoy extendiendo un poco, pero hace mucho leí una frase que venía a decir: los hombres construyen sus casas para encerrar en ellas a sus mujeres, ¿no? Entonces, caramba, esto como que me fue una especie de terremoto, y decidí con este cuento que ella, como mujer, para luego ser libre en esa casa, insisto, librándose de presiones sociales y de todo el exterior que tantísimo daño le ha hecho, ella se construye su propia casa con sus ladrillos, su cemento, su madera, etc. Decía Clara que lo truculento siempre nos interesa mucho. ¿Por qué nos interesa tanto? ¿Por qué te seduce a ti? A ver, yo no soy realmente consciente de que... Esta respuesta puede parecer extraña, pero es verdad. No soy realmente consciente de que me estoy metiendo en territorios de lo truculento, ni mucho menos. Muchas de estas respuestas que os estoy dando, sinceramente os digo, que las elaboro a posteriori. Es decir, una vez ya el libro está terminado, me pregunto, ¿y ahora cómo explico yo esto? Creo que el libro debe explicarse en sí mismo, ¿no? Y con las historias o la novela o incluso los poemas deben, cada lector o lectora se los llevan a su propio territorio. Además, por mi forma de narrar es muy fácil y es lo que pretendo, que los lectores se lo lleven a su terreno y cada uno lo interprete a su manera. Es decir, el libro debe ser explicado en sí mismo, pero sí que es verdad que yo como autora de vez en cuando tengo que dar alguna explicación. Y lo pienso ya a posteriori. Y no soy consciente, como te digo, de que me estoy yendo a territorios escabrosos u oscuros. Para mí realmente no son oscuros y normalmente doy esta explicación guiada o ligada al romanticismo o la claridad de la naturaleza que os decía antes. Pero no podemos olvidar, más allá de esta explicación que acabo de dar, no podemos olvidar que efectivamente hay un lado oscuro. Tenemos el ejemplo clarísimo en la literatura a lo largo de libros y libros, y el más evidente es Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Es el ejemplo clarísimo. Tenemos ese lado que en ocasiones, insisto, nos lleva a actuar y que está ahí. Mira, esto es un ejemplo que quizá lo ilustre un poco. Un elemento constante en todos los cuentos y en prácticamente todo lo que escribo es el perro. En todos los cuentos hay perros con las mujeres. De Bestias y Aves, que hacíais mención antes a esta novela, también hay perros todo el tiempo con las mujeres. Siempre ha habido perros en mi casa, yo siempre he tenido perros. Actualmente estoy en un proceso de adopción de otro porque el anterior que tuve, mi Terry, estuvo conmigo 18 años, pero se fue el año pasado. Y entonces para mí eso es habitual. Pero pensemos en el perro. El perro en estos cuentos, como elemento simbólico, es muy interesante, me sirve porque es el símbolo de la fidelidad. Y estamos hablando de niñas que se sienten traicionadas, que se sienten abandonadas, ¿no? Un perro nunca va a abandonar. Nunca, siempre va a estar ahí, ¿no? a nuestro lado. Pero el perro, no podemos olvidar que es un animal. El primer cuento que abre este libro habla de la capacidad como de mordida, de destrozar la carne que tienen los perros. Cuando vemos un perro masticar un hueso, cómo separa la carne, cómo la desgarra y la trocea, ¿no? con el lado de la cara, no podemos olvidar que el perro, por muchos vestiditos, abriguitos y pantuflitas que mucha gente les ponga, que me parecen, bueno, cada uno que haga lo que quiera, es un animal y también puede matar a otros perros y de hecho, pues no es nada extraño que mate a otros animales, ¿no? Hablabas de que el lector se lleva a su propio terreno tus libros por la manera de escribirlos, tus relatos, y yo quería preguntarte por eso, porque son relatos con muchísima violencia, pero es violencia no explícita. Tú haces un boceto, tú cuentas un poco lo que se intuye que ha pasado después. Entonces, háblanos un poco de cómo dibujas estas escenas de violencia cuando la violencia no está dentro del relato. Efectivamente, lo has explicado genial, muy bien, y te lo agradezco porque para mí eso es importante, la forma, el qué. Estamos hablando todo el tiempo del qué, de la trama,
las protagonistas, los perros, las casas, pero para mí es esencial el cómo se cuenta, cómo se va, en cierto modo, escamoteando información al lector. Muchas veces veo que tengo párrafos ya escritos, corregidos, que podrían perfectamente formar parte del texto final, pero los elimino para no darle la lectura demasiado masticada al lector. Esto deriva en realidad de mi vocación de lectora, como os decía antes, ante todo somos lectores, ¿no? Entonces, a mí me gusta que me traten como una lectora inteligente y que no me den los textos ya masticados. Y por tanto yo al final hago lo mismo. Entonces, realmente, como bien dices, no hay una violencia explícita, no hay palizas, no hay sangre. Es el lector el que con su imaginación va elaborando y va decidiendo qué es lo que hacen realmente las protagonistas y cómo ejecutan, cómo llevan al exterior esa ira interior. Bueno, pues muchísimas gracias, Pilar. Muchas gracias, Pilar, autora de Las iras de la editorial Galaxia Gutenberg, y en nombre de los oyentes de La Cafetera de Corazón, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, encantada. Un saludo. Gracias.